Hola. En la lectura de la Torá, en la parashá de esta semana, el tema que se encara es el tema del diluvio. El diluvio como un castigo de la divinidad por el mal que se había desarrollado sobre la tierra. Pero comencemos del principio. Cuando Dios crea el mundo como el mismo texto lo explicita ya desde el principio del primer capítulo de Génesis, la tierra estaba desolada y vacía y había una mezcla de los elementos, ¿no? Donde la oscuridad mezclada con el resto y la tierra y las aguas, no había cielos y tierra, todo era un caos, básicamente una cuestión caótica, ¿no? Y se dice que esa cuestión caótica debía resolverse y en realidad la creación del mundo es la implantación de Dios de ese orden en medio del caos. Así es como Dios primero crea el cielo y la tierra, luego desde la tierra separa el agua de la parte seca y así paulatinamente se van creando los vegetales, los animales y finalmente el hombre, ¿no? Cada día de la creación. Básicamente el elemento es un tema de orden. Bueno, cuenta el texto bíblico que en determinado momento ese orden se pervirtió, se rompió. Dios crea un mundo ordenado donde pone como rey de la creación, en el centro de la creación, al hombre. Y el texto cuenta así. Y esto tiene que ver con la ética del hombre y tiene que ver con la violencia, ¿no? Veamos. Entonces, básicamente comienza el texto explicando bajo esta realidad y dice: se pervirtió la tierra ante Elohim, ante Dios, y se colmó la tierra de violencia. Es interesante, ¿no? Es una lamentable casualidad, pero es una casualidad, de que en hebreo la palabra violencia en este contexto de descripción de la corrupción de la tierra y de la maldad se llama Hamás, ¿no? Y dice: se llenó la tierra de Hamás. No puedo evitar hacer referencia a este dolor que nuestros hermanos en Israel están padeciendo, tratando de recuperarse de este golpe espantoso que este movimiento terrorista le ha infligido. Así lo llama el texto bíblico, muchos miles de años atrás. Pero básicamente el texto se refiere a la cuestión de violencia. Y entonces el texto continúa y dice: vio Elohim la tierra y he aquí que estaba pervertida, pues pervirtió toda criatura su senda sobre la tierra. Dijo Elohim a Noé, que era un hombre justo dentro de toda esa realidad de oprobio que había allá, y dice: Noé, mira, el fin de toda la criatura del mundo ha llegado ante mí, pues se ha colmado la tierra de violencia por causa de ellos. Por eso los voy a destruir con la tierra. Ustedes tienen que entender que, de acuerdo a la teología del origen de la creación del mundo, el hombre se llama Adam porque viene de la Adamá. Adam y Adamá es tierra, digamos. Es como si se llamara Señor Tierro, ¿no? Porque es Adam de la Adamá de la tierra. Entonces, la justificación de la tierra, de la creación, tenía que ver con el objetivo final, que era la creación de lo último de todo, que era la creación del hombre. Y el hombre debía que cuidar ese orden, ¿no? Recordarán algunos de ustedes el tema de que Adán y Eva fueron puestos después, digamos, después del origen de la creación del mundo, en el paraíso, para que puedan cuidar, ¿no es cierto?, trabajar esa tierra, cuidarla, ¿no? Y bueno, y la corrupción se fue instalando hasta que llega en ese momento. Y bueno, y viene el diluvio, ¿no? El diluvio destruye todo, menos, por supuesto, el arca de Noé, donde Noé estaba dentro, con las famosas y conocidas historias de las parejas de animales que fueron salvándose. Lo importante de esta parte, hay tantos mensajes en el texto, pero que yo quiero compartir con ustedes, es que finalmente el diluvio cesa, cede, bajan las aguas y sale Noé del arca. Por supuesto, los animales que estaban allá van a repoblar la tierra. Entonces dice el texto: erigió Noé un altar para Adonai, tomó de todos los animales puros y de todas las aves puras y ofreció holocaustos en el altar. Dice el texto: inhaló Adonai el grato aroma de ese sacrificio, que era la costumbre de la época, ¿no es cierto?, a su Dios, y dijo Adonai a sí mismo, y esto es lo importante: no habré de maldecir más la tierra por causa del hombre, ya que el impulso del corazón del hombre es malo desde sus mocedades, y no habré de destruir más a todo ser viviente como hice. O sea, en definitiva, Dios, cuando termina el diluvio, lo que aparentemente, hay muchas interpretaciones sobre este trozo del texto de la Torá, pero la más común, o una de las más comunes, es que en definitiva
Dios ve la destrucción que genera el diluvio, la muerte de todo lo viviente que estaba en ese lado, salvo aquello que estaba dentro del arca. Él, por supuesto, recuerda que como se había llenado de jamás, se había llenado de violencia el mundo, él había decidido destruirlo, porque ese no fue su plan original. Había como deshacer lo que había hecho y volver a comenzar. Pero él se da cuenta que la destrucción se engrande y es uno de los pocos textos donde aparece Dios, él arrepintiéndose, ¿no? Como que Dios se arrepiente de lo que él personalmente había hecho. Pero dice una frase lapidaria que si uno la mira genera un poco de dolor, porque dice, bueno, no habré de maldecir más la tierra por causa del hombre. Estaba claro que este diluvio venía por culpa del hombre. ¿Y por qué no lo va a hacer más por causa del hombre? Porque el hombre no tiene esperanza, dice, ya que el impulso del corazón del hombre es malo desde sus mocedades. Entonces no voy a destruir todo lo demás vivo por causa del hombre, como lo hice en este caso. Y bueno, viene la famosa historia del arco iris, que es el símbolo del pacto de paz entre la humanidad, entre la tierra y Dios. Qué lindo hubiera sido si el texto planteara: no voy a volver a destruir la tierra porque tiene chance el hombre. No voy a destruir la tierra porque el hombre tiene voluntad de superarse y salir de la maldad, salir de ese jamás que describe el texto bíblico y llegar a una bondad, a una ética superior, a un respeto por la vida y todo eso. Por supuesto que, de acuerdo a la tradición judía, la entrega de la Torá y el cumplimiento de los preceptos, desde la tradición por supuesto, tratarían de llevar al hombre a una vida mejor y más respetuosa y más ética de su propia conducta. Pero entonces, yo creo que ese es el desafío del hombre. No hace falta crear arcas para encerrarse así y salvarse del mal. Las arcas tienen que estar abiertas y nosotros los seres humanos tenemos que estar en nuestra sociedad, no escondidos en arcas, no escondidos en refugios cuando el mal rodea por todos lados. Tenemos que saber estar afuera y generar una situación de paz y armonía para que el hecho de que Dios diga no voy a volver a castigar más a la tierra es porque el hombre hizo su trabajo de reconstrucción ética, no por desesperanza y qué le voy a hacer. El hombre es así. No. El hombre no es así. El hombre puede ser mejor. Tiene que trabajar consigo mismo. Tiene que aprender a tolerarse. Tiene que aprender a respetarse. Tiene que aprender a convivir. Quizás ese sea el mensaje. Que podamos tener la bendición de la armonía y de la paz. Porque nosotros terminamos mereciéndolo. No porque no hay más remedio con nosotros y el resto de lo vivo no tienen por qué sufrir. Que el mundo esté en paz, porque nosotros supimos conseguirlo. Ojalá que este texto nos inspire frente al dolor que hubo, frente al dolor que hay, y nos invite y nos exhorte a tratar de reconstruirnos, nuestro corazón, nuestros sentimientos, y en esta maravillosa aventura de poder vivir sobre esta tierra. Shabbat Shalom para todos.